Bueno, pues aquí les presento el famosísimo formato ST7, que su nombre original es Aviso de Atención Médica Inicial y Calificación de Probable Accidente de Trabajo. Para fines prácticos podemos dividir este formato en tres secciones. El anverso, que va a ser llenado por los servicios de atención médica inicial, y el reverso, que tiene una parte superior que va a ser llenado por la empresa del trabajador, y en la parte inferior que va a ser llenado por los servicios de salud en el trabajo del instituto. Bueno, antes de iniciar el llenado de nuestro formato, tenemos que verificar que sea el actual. Una forma práctica de verificar que sea el actual es que este presente esta leyenda al final, en la parte inferior, y este recuadro de dígito verificador en esta sección. De acuerdo a los lineamientos, generalmente la asistente médica va a llenar tanto los datos de la empresa como los datos de nuestro paciente. Sin embargo, pues hay ocasiones en que por circunstancias del servicio o también de la delegación en la que se trate, hay veces que nosotros los médicos pues tenemos que llenar todos los datos. En el caso de que te toque llenar los datos de la empresa, tienes que solicitarle al trabajador que te presente una identificación oficial de la empresa. Ahí generalmente viene la razón social, el domicilio, registro patronal, y en dado caso de que no lo tenga, pues podemos pedirle apoyo a trabajo social para que nos saque estos datos de una fuente confiable. Posteriormente, si te toca llenar los datos del trabajador, pues lo indicado es sacarlos del INE, aquí en donde dice identificación, colocar el número del INE, la CURP, la edad en años, vamos a tener que colocar también el sexo, el estado civil, domicilio, vamos a tener que colocar el municipio o la alcaldía, ciudad y estado, código postal, teléfono fijo o celular, correo electrónico, la unidad de medicina familiar de adscripción de nuestro paciente, la delegación de la que procede nuestro paciente. Aquí hay que colocar el día de descanso previo al accidente del trabajador, el horario de trabajo del día que ocurrió el accidente de trabajo, y aquí vamos a colocar día, mes, año y hora en la que ocurrió el probable accidente de trabajo. Esto nos lo refiere el paciente. Y acá vamos a colocar día, mes y año y hora en la que nosotros recibimos al paciente en el servicio médico. Bueno, posteriormente vamos a pasar a esta sección donde vamos a redactar claramente los hechos como ocurrió el probable accidente de trabajo. Es bien importante que seamos muy específicos, sobre todo en la hora que nos refiere el paciente que ocurrió, en el lugar, si fue en la vía pública, si fue en el lugar físico del trabajo de nuestro paciente, si dio aviso a su jefe inmediato, en qué momento acudió, si acudió a un servicio particular médico, también tenemos que colocarlo. Y algún otro dato que nos puede servir es también colocar aquí el tiempo de antigüedad que lleva el paciente en este trabajo. Posteriormente, en la exploración física y resultado de estudios de laboratorio y gabinete, aquí es bien importante colocar toda la exploración, sobre todo dirigida a las lesiones que nos refirió el paciente. Es súper importante que si tiene, por ejemplo, 3 heridas, de estas 3 heridas colocar las características, la ubicación, si vemos alguna excoriación colocarlo. Realmente toda herida o lesión que veamos en nuestro paciente tenemos que redactarla, ser muy precisos en la ubicación y en las características de esta lesión. En el diagnóstico hay que poner diagnóstico de acuerdo al CIE. Y aquí voy a incidir un poquito porque generalmente cuando nos llega algún paciente que se cayó, por ejemplo, de una escalera y se golpeó en, 3 partes del cuerpo diferentes, por ejemplo, la cabeza, el hombro o la rodilla,
generalmente tendemos a poner diagnóstico policontundido y no. De acuerdo al CIE, tenemos que colocar, si se golpeó en estas 3 partes que les menciono, poner contusión de cabeza, contusión de hombro derecho y contusión de rodilla derecha. ¿Por qué? Porque el decir policontundido no es nada específico. Entonces, como vamos a calificar, el médico del trabajo va a calificar las lesiones, tenemos que ser muy específicos en cuanto al diagnóstico de acuerdo al CIE. Posteriormente el tratamiento, pues aquí vamos a colocar el medicamento que le dimos, la posología y alguna otra cuidado especial. Aquí en el inciso 26 vamos a colocar si el paciente tenía intoxicación alcohólica, si el paciente tenía intoxicación por enervantes y si el paciente estuvo presente o se llevó a cabo el accidente durante una riña. Aquí también me voy a detener un poco porque riña, la definición como tal, es un conflicto en el que intervienen 2 o más personas, en el que hay agresión por parte de cada una de estas personas involucradas, de tal forma que no se puede distinguir los actos de cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, nos llega un paciente que fue asaltado, entonces no fue una riña. Esa sería una agresión. ¿Por qué? Porque el asaltante agredió a nuestro paciente, pero el paciente no respondió a esa agresión. Entonces, para forma práctica, riña es que si agreden al paciente y él responde de la misma forma con agresividad, golpes, entonces sí es riña. Si no, hay que colocar como no. Posteriormente vamos a poner atención médica previa a la institución, si fue algún médico particular nuestro paciente, a dónde. Vamos a colocar la incapacidad inicial, si ameritó o no, la fecha de inicio de la incapacidad, el número de folio de la incapacidad, los días autorizados que le dimos, si enviamos al paciente a algún otro servicio, como por ejemplo cirugía o trauma. Aquí vamos a colocar nuestro nombre completo y firma, nuestra matrícula, nuestra unidad médica y delegación. Y al final, cuando terminemos de llenar hasta aquí, vamos a imprimir 4 copias de este formato. Una vez impresas las 4 copias, le vamos a pedir al paciente que nos firme aquí, nos ponga su nombre y firma y que nos ponga un número de teléfono de contacto en esta parte, en las 4 hojas. Posteriormente vamos a agarrar 2 hojas, las cuales le vamos a entregar a nuestro paciente y hay que explicarle que una de esas hojas es para que él se lo quede como en forma de acuse para comprobar que se realizó el ST7. La otra hay que explicarle que la tiene que llevar su empresa para que ellos, recursos humanos de la empresa, le llene esta parte del formato ST7 y una vez que esté lleno este formato, decirle al paciente que lo tiene que llevar él mismo a los servicios de salud en el trabajo de su unidad médica familiar de adscripción. Es muy importante que nosotros llenemos adecuadamente el formato, ya que una vez de que es calificado por parte del médico del trabajo el probable accidente, hay 2 opciones. Una, que se califique como sí de trabajo. En este caso, el derechohabiente va a tener derecho a que se le paguen sus incapacidades al 100% de su salario desde el primer día. En cambio, si el médico del trabajo lo califica como no de trabajo, como no un accidente de trabajo, entonces el derechohabiente solo tendrá el derecho a cobrar el 60% de su sueldo a partir del 4.º día. ¿Ok? He ahí la importancia de que nosotros llenemos adecuadamente el formato, además de que es un documento médico legal y que para cualquier cosa, aclaración, pues se puede recurrir a él.